Hola amigos, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Hoy vamos con la casa de perfumería Tiziana Terenzi y vamos a descubrir el perfume Orión. Aquí tenemos la muestra que nos llegó de la perfumería Tiziana Terenzi. Sabemos que es un extracto de perfume y bueno, tenéis que buscar fotografías de este perfume porque es completamente precioso, espectacular. El frasco es completamente en blanco y en lo que es el tapón tienes ahí las constelaciones puestas y es un espectáculo. Como digo, es un extracto de perfume. Lo bueno que tiene que al tener un concentrado más grande de perfume, tienen una calidad extraordinaria. Aquí tengo el vial de Orión y voy a contaros, primero os leo las notas y os cuento qué me parece. Orión es un perfume del año 2015 de la familia floral amaderado con notas de salida de bergamota, grosella roja, piña y manzana, notas de corazón, pachulí, jazmín, abedul y tomillo, y notas de fondo, incienso, ámbar, madera de oud, almizcle y cedro. Aquí tenemos las notas del perfume. Una grandísima composición, por supuesto que sí, y un aroma muy interesante. Os cuento que al ser un extracto de perfume, la duración de este perfume es buenísima, te puede durar perfectamente entre 11-12 horas e incluso más si tienes una buena compatibilidad con el perfume, con una intensidad media alta al principio y luego ya a partir de las 2 horas se queda en una intensidad más media. Bien, aromas del perfume. Protagonista, la piña. Va a ser una piña que vamos a notar desde el inicio del perfume, que viene acompañada de todo un regimiento de notas amaderadas. Dentro de lo que es esta piña, sí es verdad que en el inicio viene un poquito más, no es especialmente refrescada, porque no es un perfume súper fresco. Viene un poquito más jugoso gracias a lo que es la bergamota y lo que va a ser esa manzana. Pero esta piña tiene una cualidad característica interesante a tener en cuenta y después también comentamos esas comparaciones, ¿de acuerdo? Esta piña viene desprovista de notas especialmente dulces o ácidas y viene más ahumada. Es una piña ahumada en maderas, eso es lo que nos vamos a encontrar. Dentro de lo que es todo ese ahumado, es un compendio, un conjunto gracias a las notas de incienso, especias, maderas, tienes el abedul, tienes la madera de oud, donde aquí se ha tratado de una forma muy delicada, porque puedes sentir perfectamente esa nota de abedul, una nota de madera distinta, especial, ¿no? Las grosellas van a darle como más texturas para que no sea una madera especialmente súper dura, pero no es un perfume dulce, es una piña ahumada llena de matices entre esas especias, esas maderas, ese incienso. Pero la piña no es dulce. Por eso mismo es un perfume que cuando yo lo pruebo, cuando lo pruebo en pareja, tanto yo y mi pareja, sentimos que aunque es un perfume unisex, está más cerca del lado masculino que del lado femenino. Por supuesto, una mujer que le gusten mucho los perfumes amaderados lo va a disfrutar. Pero mi ejemplo de que está más del lado femenino es cuando pienso en ese perfume con que a este Orión lo comparan mucho. Este perfume, vamos a ser sinceros, lo comparan con el perfume de Creed Aventus, el famoso Creed Aventus. Pero no es igual por los matices que tiene. Veréis, he probado el auténtico Creed Aventus sin que sean flanker o copias, y en Creed Aventus es mucho más dulce la piña. De tal modo que es una piña que se siente muy jugosa, dulce, fresca, en ese sentido. Y es un perfume que por mucho que me digan que es masculino, yo llevaría puesto. Creed Aventus, yo lo utilizaría porque el tono de piña dulce que tiene, yo sí lo utilizaría. Sin embargo, este perfume de Orión tiene una
combinación de notas. Primero, Aventus tiene una combinación de notas de maderas más ligeras, cuidado, que esa piña gana mucho más terreno. Pero aquí la piña viene ahumada, viene sin esos tonos dulces, especialmente dulces, por lo cual, aunque puedo sentir ese frescor tropical de la piña, indiscutible, se siente, es un aroma que camina mucho más del lado masculino, no tan unisex como puede ser Creed Aventus. Por lo cual este perfume sí que lo recomiendo mucho para aquellas personas, hombres, que buscan un perfume que pueda utilizar esa piña maderada, ahumada, llena con esas texturas, pero más del lado masculino, que les va a funcionar muy bien y que tiene además esa elegancia especial de este aroma. Además, extracto de perfume que tiene una calidad que sobresale por encima de otro tipo de perfumes, con lo que tienes un perfume de muchísima calidad. ¿Qué os digo? Creo que es un perfume espectacular. Aquí Tiziana Terenzi han jugado con esas tonalidades que es posible que conozcamos, que nos suenen, que muchos relacionan entre un perfume u otro, pero lo cierto es el resultado final, la vuelta que se le da a ese aroma y que se encuentra. Por supuesto, como os digo, lo podría utilizar hombre o mujer, pero sí que es un perfume que yo se lo regalaría a mi pareja porque me parece espectacular y más del lado masculino. Así que bueno, amigos, ese es Orión. Por supuesto, os dejaré enlaces de dónde encontrarlo. De todas formas, también tenéis las redes sociales de la casa Tiziana Terenzi para aquellos que viven en distintos países, si no podéis acceder a las páginas de Europa, para que os pongáis en contacto con ellos, que os podrán orientar de dónde encontrarlo, ¿de acuerdo? Toda la información por abajo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. ¡Adiós!